voy a hacer yo. Efesios. ¿Qué saben del libro de Efesios, hermano? Enséñenme, por favor, ilústrenme. Lo escribió Pablo, estando preso. Muy bien. Es la clave. Es la clave. Lo escribió Pablo. Es una de las cartas que se llaman cartas de la prisión. Está Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón. ¿Qué más saben? Ya no pueden repetir la misma. Es una carta, sí, que se envía a un sector de... ¿De qué lugar? Asia Menor. Eso todos debemos saberlo. Es cultura general, ¿cierto? Y usted no se va a demorar más de 15 minutos, 20 minutos en leerla entera. Es una cartita, cortita. Tiene 6 capítulos y cierta cantidad de versículos. Hoy día vamos a reflexionar sobre el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a ir a ver cómo el Señor nos permite a nosotros descubrir su plan. En esta carta Pablo muestra las bendiciones que tú tienes como un hijo de Dios. ¿Ya? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo. Tenía razón nuestro hermano Víctor. Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí encontramos alguna palabra interesante como apóstol. El apóstol es una persona enviada, eso significa. Y una de las características principales del apóstol es que debía ser testigo de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cuándo Pablo vio a Jesucristo resucitado? Cuando Cristo se le apareció y le ministró. Él es el último apóstol que tenemos noción y que los teólogos aceptan como el último apóstol que recibió revelación exclusiva de Jesucristo. Ahora, una de las cosas que nos debe llamar la atención es que Él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahí estamos todos nosotros involucrados. Nosotros somos hijos de Dios, no por nuestra voluntad, por la voluntad de Dios. Nosotros somos salvos por la voluntad de Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué debemos tener claro esto? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios siempre se cumple. Aun cuando muchas veces hay pecado en nuestra vida. Es increíble eso. Y ninguno de nosotros llegará al reino de los cielos por mérito alguno, porque soy más santo que otro, porque no cometo pecados, porque no digo grosería, porque no hay pensamiento obsceno en mi mente, porque no le grito a mi esposa. Todas esas cosas no tienen mayor importancia. Son buenas y saludables para, podríamos decir, las relaciones matrimoniales, familiares, de amistad en el trabajo. Es bueno ser, de cierto modo, tener una conducta noble. Es muy bueno. Pero lo que debemos nosotros entender, hermano, que nuestra salvación en Cristo es por gracia. Es por gracia. Que Carlos no tiene que subir el Everest de rodillas y después devolverse corriendo para poder ser salvo. Ninguno de nosotros puede añadir a la estatura, dice, un codo. No podemos añadirlo. Ninguno, por voluntad propia, podemos cambiar el color del cabello, por voluntad propia. Hay algunos trucos que se hacen, pero por voluntad propia no podemos cambiar el color de nuestro cabello. ¿Ya? Tenemos algunos artilugios por ahí que nos pueden ayudar. Pero, ¿qué indica eso, hermano? Que nuestra naturaleza
lo que somos en Cristo tiene un solo objetivo, nuestra naturaleza, nuestra carne, y es morir. No tiene otro fin. ¿Por qué? Porque hay un hombre interior en nosotros que está siendo conformado a la imagen de Cristo, y cuando Cristo venga, este hombre interior dice que transformará todo lo que somos y seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no entra carne y no entra sangre. Y Pablo nos dice en Tesalonicenses que al sonido de la trompeta de Dios, cuando Cristo descienda, dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, dice que seremos arrebatados con Él en las nubes y seremos transformados. Es decir, todo lo que tenemos ahora, y es tan bello, tan bonito, este cuerpo maravilloso, todo esto tiene que ser transformado porque hay pecaminosidad en nosotros, hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. Es cosa de que tú intentes leer la Biblia, inmediatamente te da sueño, que te aburre, que te cuesta leer la letra, que los lentes se te perdieron, un montón de cosas ocurre, pero debemos nosotros entender qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, yo la encuentro expresada de Génesis a Apocalipsis aquí. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Comienza a leer la Biblia todos los días. Si es que de verdad quieres conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Lo conversábamos en la mañana, lo conversaba yo en la iglesia. Y les voy a repetir el ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Levanten la mano los que conocen la historia de Jonás y el pez. ¿Sí? ¿Los niños han escuchado la historia de Jonás? No. ¿Los papás no se lo han contado la historia de Jonás? Carlito, ¿qué está pasando? ¿Cuántos conocen la historia del arca de Noé? ¿Sí? Hasta en la tele la muestran. Pues, sí, todos conocemos la historia del arca de Noé, ¿cierto? ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Sí. Nos gustaría andar destruyendo gigantes, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de Sansón y Dalila? ¿También? Y lamentablemente, esa no es la historia principal. La historia principal es cómo Dios trata con Sansón y Dalila, cómo Dios trata con David, cómo Dios trata con Abraham, cómo Dios trata con Noé, cómo Dios trata con Jonás, cómo Dios trata con Sansón. Pero a nosotros, nuestra naturaleza caída, nos sentimos muchas veces motivados e inspirados y nos deslumbramos por la fuerza de Sansón, por la belleza de David, por la sabiduría de Salomón, por los salmos de David. Nos deslumbramos por la fe de Abraham, por la mansedumbre de Moisés, por la habilidad de Jacob. Y no nos damos cuenta que estamos pasando por alto al personaje principal, que es Dios. Cómo Dios trabaja en la vida de Lea, en la vida de Raquel, en la vida de Jacob. Cómo Dios está trabajando. Cómo los hombres en el Antiguo Testamento y mujeres toman decisiones para ayudar a Dios. Y resulta que Dios ya tiene un plan y una voluntad revelada. Y a veces pensamos que somos muy inteligentes y queremos ayudarle a Dios. Queremos decirle cómo deben ser las cosas. Señor, si tú me ayudas en esto, yo podré hacer tal y tal cosa. Pero no es así. Uno debiera decirle, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, tú quieres lo mejor para mí, permíteme que mi vida esté en tu voluntad. Y eso, hermanos, nos lleva a los efectos de estar en la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con la vida de Pablo? Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. También lo mencioné en la mañana. ¿Cómo era la vida de Pablo?
Era un hombre muy estudioso, podríamos decir que tiene uno de los currículum académicos más impresionantes en el Nuevo Testamento. Era un judío casi, podríamos decir, perfecto en cuanto a la ley. Circuncidado al 8º día, temeroso, enseñado a los pies de Gamaliel, celoso de la ley, dice, que nadie lo superaba. Era un hombre que realmente podría decir, yo soy apóstol de Jesucristo porque soy el mejor. Y nadie podía decirle lo contrario. Pero él dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso le permitió, siendo apóstol, que lo azotaran, que lo golpearan, que cayera en un naufragio y estuviera una noche ahí agarrado a un tablón, mirando la creación del Señor, las estrellas. Le permitió llegar a una isla, permitió que una serpiente viniera y lo mordiera y que no le pasara nada. Permitió que él pudiera, a través de la oración, el Espíritu Santo sanaba, hizo señales. Pero todo eso está dentro de la voluntad de Dios. Y hermano, nosotros quizás no tenemos la misma capacidad de Pablo, pero sí debemos tener algo claro. Nosotros somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Amén. Ese es un principio que debemos tener. Y mira cómo Pablo define a la iglesia de Éfeso. Le dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, si Pablo tuviera que escribir una carta a nosotros, Pablo diría, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y nos diría, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en San Pedro, las Lomas del Chale, parcela tanto. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿calificamos para la definición de santos y fieles? ¿Somos santos y somos fieles? ¿Usted es santo? No mire para el lado, no mire para abajo. ¿Usted es santo? Es capciosa la pregunta. ¿Usted es santo o no? Carlito, ¿tú eres santo? La Biblia me dice que sí. Muy bien, muy bien. ¿Y eres fiel? Nicole, tápate el oído. ¿Eres fiel? Quizás siempre nos falta, pero no trata de ser fiel a ser aquí. Ah, ya es distinto. Porque nunca vamos a llegar a... Pero la Biblia también lo dice. Así como dice que soy santo, la Biblia dice que soy fiel. Ahora, ¿dónde mido la santidad? Si yo, Carlos, también me llamo Carlos, si yo, Carlos, quiero medir mi santidad, voy a quedar en deuda. Si yo quiero medir mi fidelidad para con Dios, voy a quedar en deuda. Pero si yo he creído en Cristo, estoy en Cristo, arraigado y cimentado en Cristo, cuando Dios vea y mida mi santidad, me va a ver perfecto. Cuando vea mi fidelidad, perfecto. Entonces, yo sé que no soy santo, porque mi lengua es larga y me equivoco, porque mi mente es muy rápida para juzgar, porque mis emociones y sentimientos a veces chocan con la palabra, y mi santidad se va a las pailas, hermano. A veces estoy consagrándome porque tengo que leer la Biblia, o tengo que dar el devocional, o tengo que compartir la palabra, y estoy cuidándome, y sucede algo e inmediatamente brota nuestra naturaleza. Porque no adelantó y no señalizó, era mi lugar de estacionamiento y se metió, o simplemente
me estafaron en la compra que hice. Me dijeron que era una caja con tantas paltas hermosas, bonitas, y resulta que eran bonitas solamente por encima y por abajo no. Por lo tanto, hermano, este concepto de santos y fieles no es en base a nuestras obras y acciones, porque no calificamos. Este concepto de santos y fieles es en base a Cristo. Él es el santo, Él es el fiel. Hermano, y eso es súper importante. Dios es santo, 3 veces santo. Dios habita en santidad. Dice que nada pecaminoso, nada inmundo puede acercarse a Él. Pero mira lo que nos promete a nosotros y nos dice, hijitos míos, primera de Juan, hijitos míos, si alguno de ustedes no ha sido santo, se cayó y no es fiel, puede acercarse confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Después dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es algo que no merecemos, hermano, pero Dios la otorga a los que están en Cristo Jesús. La paz es algo que Cristo compró en la cruz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón para que pierdan la paz. No se turbe. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Por lo tanto, la gracia y la paz que el Hijo de Dios tiene se sustentan en Dios, el Padre, y en la obra del Señor Jesucristo. Nuestra paz y la gracia y esa plenitud de vida que tenemos no se sustentan, hermano, en los medios económicos, que quizás son saludables y bueno estar sin deudas, pero aunque yo tuviera todos los reinos de este mundo, no me pueden garantizar la paz y no pueden garantizar tampoco el desarrollo en gracia de mi vida. Por eso se le pregunta a Jesús cuando este rico se le acerca y los discípulos le dicen, si este joven rico no calificó, ¿quién entonces? Entonces Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, versículo 3. Pablo comienza aquí una de las exclamaciones más hermosas y se toma como una doxología, como un cántico, como una oración que declara, hermano, algunas realidades que a nosotros a veces se nos olvidan y que es bueno recordar todos los días, cada día. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá con toda bendición espiritual. Así dice, ¿verdad? En la vida eterna me va a bendecir el Señor. Muchos están esperando llegar allá. Pero Pablo dice otra cosa, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya estás bendecido. No necesitas estar buscando una bendición extra. Ya estás bendecido con toda, dice, y no es con algo pequeño, dice, con toda bendición espiritual. Y fíjate dónde, en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estás tú hoy día? Con calor aquí. Pero ¿dónde estoy yo en Cristo? Estoy en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando de una comunión que no merezco, hermano. Estoy disfrutando el poder dialogar con Dios, hablar con Dios y que el Espíritu Santo ministre mi vida, me dirija a la verdad, me abra mi entendimiento, transforme mi manera de pensar,
transforme mis sentimientos. Y eso es solamente algo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí, hermanos, hay algo maravilloso. Y algunas personas no logran captar este concepto de que Dios haya escogido a algunas personas. Pero dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba antes de la fundación del mundo? ¿Alguno de ustedes estuvo presente ahí? No, ninguno de nosotros. Sin embargo, algunas personas dicen que Dios escogió a algunos y a otros no. Pero si no había nadie. Y Él ya los escogió. ¿Pero para qué los escogió? Miren, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto no se va a poder cumplir, porque no somos santos y tenemos manchas. Pero como estamos en Cristo, se cumple. Por eso, hermano, la importancia de toda la carta de Efesios radica en que tu vida esté en Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesucristo? Hicieron la oración cuando eran niños, jóvenes, adultos. ¿Creen en Jesucristo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? 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 Muy bien. Todos. ¿Qué comenzó ese día? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Te salieron alitas? ¿Qué pasó? Comienza una nueva historia. Comienza una nueva historia. Comienza un nuevo caminar. Ahora, pero nada en mí ha desaparecido. Ojo. Ojo. Continúan en mí los garabatos. Continúan en mí los malos pensamientos. Continúan en mí malos hábitos. Continúan en mí. Entonces, ¿cuál es la gracia de estar en Cristo? Que los que creen en Jesucristo y son hechos hijos de Dios, dice que el Espíritu Santo viene a morar en sus vidas, coloca un sello en sus vidas y les da un poder. Dice, porque no nos ha dado Dios un poder de cobardía ni de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué comienza en la vida de la persona cuando conoce a Jesús? Comienza un negarse a la cruz y comienza un seguir a Jesús. Ahora, ¿esto es un día? No. Eso es todos los días por la mañana. Cada vez que tú llegas en la noche y haces las cuentas, sabes si estás saldo a favor o saldo en contra, ¿no es cierto, Carlito? Cuando estamos saldo en contra, estamos preocupados. Bueno, siempre vamos a estar en saldo en contra con Dios. Pero ¿qué garantías hay? Que Dios me dice, no me importan tus obras. Me importas que ames a mi Hijo, que estés en Cristo, que le ames incondicionalmente. Y cuando estás en Cristo, yo transformaré tu mente, porque el que comienza la obra en ti será fiel en completarla. Así que no te desanimes si fracasas, si caes, si de repente cometes algún pecado. No te desanimes. Por el contrario, arrodíllate, anda a los pies de Cristo y dile, perdóname, levántame, fortaléceme para seguir creciendo en tu palabra. Esa es la garantía del cristiano. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. No existe otra posibilidad de crecimiento. Cada vez que nosotros caemos debemos reconocer nuestros pecados, debemos confesar el pecado y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los días, todos los días. No puedo esperar al próximo domingo.
No puedo esperar tener 18 años para bautizarme y decir, ahí me voy a confesar delante de Dios y pedirle perdón. No, todos los días acércate a Dios y dale gracias por Jesucristo. Si Él mora en tu vida, ¿cómo sabes que Cristo mora en tu vida? Porque a veces algunas personas dudan de esto. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Y de repente nos falta que dice, no, decir que vaya a la iglesia, pero no te veo muy cristiano. Entonces es como un puñal acá. No te veo como un buen cristiano. Entonces, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? Bueno, porque hay convicción de pecado. Porque sabes lo que es bueno y malo. Inmediatamente tu conciencia, movida por el Espíritu Santo, te dice, no, Carlos, esa no era la forma que tenías que hacerlo. No, Nicole, no era la forma. Jessica, así no se hacen las cosas. Daniela, con esa mano no. Con esa sí. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado, hay convicción de pecado, es lo primero que un hijo de Dios tiene. ¿Por qué? Porque el mundo no lo tiene. El mundo se arrepiente cuando son descubiertos y tiene miedo de las consecuencias. ¿Sí? Nosotros nos arrepentimos porque el amor de Dios es tan grande en Cristo Jesús y aún así yo le fallo. Por eso me arrepiento, por eso le pido perdón, porque mi pecado siempre está delante de Dios contra Él. Siempre está delante mío contra Dios. Y hay algo que en el Antiguo Testamento se grafica de la siguiente manera. Dios le dice a Israel, vuestros pecados y rebeliones los han apartado de mí, no ha sido mi mano, no es que yo tape mis oídos, no es que yo me aleje de ti, al contrario, todos los días extendí mis manos hacia este pueblo que dice, duro, rebelde, porfiado, todos los días extiendo mi mano y no quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque sus pecados han levantado un muro. Y hermanos, y es lo que Satanás quiere hacer muchas veces con los hijos de Dios. Él con el mundo ya está seguro, pero con nosotros nos quiere engañar y genera muchas artimañas para hacerte dudar de quién eres en Cristo. Entonces nosotros debemos tener claro de que hemos recibido todas las bendiciones espirituales, que estamos en lugares celestiales, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, y aquí está la clave, en amor. Dios nos ama, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amor y voluntad. Nada más, hermano. El puro afecto de su voluntad. Dios es amor. Y Él desea que todos se salven, que ninguno se pierda. Y Satanás que te dice, no tienes posibilidad, te arrepentiste ayer y de nuevo lo volviste a hacer, no hay caso contigo, el Señor no te va a escuchar. No, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque se pagó un precio tan grande, se pagó un precio que no tiene comparación ni con todo el oro, ni con todos los recursos monetarios. No se puede pagar. El precio es la muerte de Jesucristo. Entonces dice que Él nos predestinó en amor para ser hijos suyos. No, para ser adoptados. Para que usted logre entender que ni siquiera nuestra naturaleza nos permite ser hijo de Él. Debemos ser adoptados. Esto es una imagen legal, hermano. Es Dios quien pasa por alto nuestros pecados y declara, tú eres mi hijo.
ven para acá. Y cuando una persona adopta a un hijo, ese hijo es beneficiario de las heredades que el padre posea. Y una de las cualidades más grandes que Dios posee es su amor. Y nosotros como hijos de Dios debemos también manifestar ese amor. Si nosotros somos hijos de Dios, como dice 1 de Juan, debemos mostrar que amamos a Dios, porque si no amamos a Dios, no amaremos a nuestro hermano, y eso refleja que el amor del Padre no está en nosotros. Todo esto tiene un fin, versículo 6, hermano. Todo esto tiene un fin, y es para que en tu boca, para que en tu corazón, para que en tu mente, en tu sentido, exista una alabanza de agradecimiento. Declarábamos y decíamos, santo, santo, santo. Esa alabanza nunca debe quitarse de nuestra boca y nunca debe olvidarse de acá. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo santo, santo, santo. Y yo, que soy concebido en pecado, yo, que muchas veces mi debilidad me lleva a pecar, Él me permite hoy día tener una comunión con Él a través de Cristo solamente. Por eso la importancia de que debo amar a Cristo. Y esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hermano. Nosotros debemos ser las personas más felices. Más felices. La alabanza debe estar en nuestra boca. Soy hijo de Dios. ¿Qué me importa el diablo? ¿Qué me importa el pecado? Soy hijo de Dios. Me caigo, me levanto y sigo avanzando. Soy hijo de Dios. Puedo estar enfermo. Puedo tener dificultades. Puedo tener deudas. Pero soy hijo de Dios. Y el Señor dice que me ayudará en todo tiempo. En todo tiempo ama el amigo. Y si un amigo ama en todo tiempo, cuánto más Dios, que es amor, hermano. Por eso la importancia de que nosotros entendamos esto. Somos personas que deben alabar a Dios. Versículo 7. ¿Por qué? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. ¿Dios es rico en su gracia? ¿Cuánto? ¿Tendrá 1 milloncito? Yo creo que un poquito más, ¿cierto? 1 trilloncito. ¿O más? Más. Es infinita su gracia en Cristo Jesús. Es tanto que Pablo en el capítulo 3 nos va a decir, yo ruego a Dios de que ustedes logren comprender y conocer el ancho, el largo, la profundidad y la altura del amor de Dios. Hermano, Cristo no es lo que te han enseñado en la iglesia. Cristo es mucho más. Es una vida en plenitud que es sobreabundante, hermano. Jesucristo dijo que correrían ríos de agua viva en nuestra vida. Pero a veces estamos sequitos. Y los ríos que corren de nuestros ojos solamente. Pero debemos animarnos. ¿Para qué, hermanos? Porque tenemos, dice, redención, fuimos redimidos. Es decir, alguien nos compró con su sangre y este Jesucristo. Además, tenemos el perdón de pecados. Según la riqueza de su gracia. Es decir, si su gracia es abundante, el perdón de pecado es abundante. Ahora, ojo. No vamos a decir como Corintios. Pequemos, o Gálatas. Pequemos para que la gracia abunde. Y no usemos la libertad en Cristo o el arrepentimiento en Cristo para pensar y decir, voy a pecar y después me arrepiento. Total, Dios es rico en su gracia y me va a perdonar. No.
el Espíritu Santo no actúa así. Y si tú piensas o estás actuando de esa manera, arrepiéntete. Los hijos de Dios no actúan así. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, nosotros, en la medida que conozcamos la palabra de Dios, sobreabundará en nosotros, en nuestra mente y en nuestros sentimientos, sabiduría e inteligencia. Para poder entender la gracia, hermanos, dice que nuestra vida no alcanzará y necesitamos la eternidad para poder comprender la mente de Dios. Entonces, si Él hace sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, ¿qué significa eso? Y eso está en el versículo 9. Mira, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Es decir, nadie obliga a Dios. Nadie obliga a Dios. Y posiblemente tú puedes llevar años pidiendo por algo. Años pidiendo por algo. Pero resulta que nuestras peticiones a veces, hermanos, no están en base a la voluntad de Dios. Y Santiago nos advierte, dice, ustedes piden, pero piden mal, porque piden para ustedes mismos. Y nosotros debemos pedir para que la palabra de Dios corra, avance, para que Cristo pueda ser revelado en mi hermano, en mí, en esta congregación. Hermanos, dice que todo es según su beneplácito. Él nos da a conocer, Él nos revela por su palabra lo que es el misterio de su voluntad. Hermanos, en su palabra encontramos una declaración. Dice, oh hombre, Él te ha mostrado lo que pide de ti. Que hagas justicia, que hagas misericordia y que seas humilde ante Él. Justicia, misericordia y humildad. Ahora, ¿es mi justicia? Entiendo que no. Es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos, hermanos, entender que nuestra mente, que nuestro conocimiento es limitado, y aquí es donde comienza a actuar el Espíritu Santo para poder entender estos misterios, pero estos misterios ya han sido revelados en su palabra. Si tú quieres conocer a Dios, lee sus cartas. Aquí hay cartas de amor tremendas. Aquí hay cartas de amor a personas infieles. Hay cartas de amor a personas que no quieren saber nada de Dios, sin embargo Dios les envía cartas para que vuelvan a Él. Ahora, todo esto apunta a una sola cosa, hermano. Todo esto, la alabanza de su gloria, su gracia abundante, el perdón de nuestros pecados. Dice que cuando hace sobreabundar su sabiduría e inteligencia, cuando nos permite descubrir el misterio de su voluntad, cuando Él nos manifieste todo eso. En el versículo 10 está la clave, dice, todo lo anterior es con un objetivo, reunir todas las cosas en Cristo. Cristo debe ser preeminente en todo. Él debe ser lo más importante en todo. En la administración o dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vaya a Hebreos capítulo 1, hermano. Hebreos capítulo 1. Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Todo el Antiguo Testamento
apunta solamente a Cristo. Todo es sombra de lo que iba a venir en Cristo. Todos los sacrificios, todas las ofrendas, todo lo que se hacía apunta a Cristo. Y en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. En el Antiguo Testamento es, clama a mí, yo te responderé, ¿cierto? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, y Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Cristo, ¿qué pasa? ¿Me tengo que seguir esforzando y ser valiente para que el Señor ande conmigo? No. Porque cuando creíste, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida. Y Dios mora en ti. Ya no anda contigo. Él hizo una morada en ti y donde tú vas, va Dios contigo. El Salmo 23 es maravilloso, hermano. Es lindo. Pero era lo que venía. El pastor ya vino. El pastor del Salmo 23 ya vino y murió en la cruz. Y sin embargo nosotros le seguimos clamando al pastor del Salmo 23. O al abrigo del Altísimo del Salmo 91. Y resulta que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. Y el hermano dice, amén. Él te librará de la peste destructora. Amén. Con sus plumas te cubrirá. Y uno dice, oh, qué lindo. Y debajo de sus alas estarás seguro. Ya lo hizo. En Cristo Él cubrió todos tus pecados. Y los arrojó a lo profundo de la mar y no se acordará de ningún pecado más. Hoy día tengo al pastor morando en mi vida. Hoy día tengo esa ave gigante que se llama Espíritu Santo, que me cuida y que yo puedo andar por el valle de sombra y de muerte confiado. ¿Por qué? Porque la vida eterna mora en mí, hermano. Por eso debemos tener claro que Dios preparó todos esos salmos, todas esas historias de David, de Salomón, de Sansón, las preparó y apuntaban a una sola persona, a Jesucristo. Y Él quería reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, que es por sobre toda autoridad, tanto de los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Yo no sé lo que hay abajo de la tierra, pero todos ellos están bajo la autoridad de Cristo. Es sorprendente, hermano, que el cristiano a veces ignora esto, de que la obra de Cristo es la perfección más grande, es la obra más grande. Hermano, el cielo trabajó para que tú puedas tener comunión con Dios. ¿Y saben lo que hacemos nosotros? ¿Me amará Dios? ¿Me cuidará Dios? No me siento bien, como que el Señor me dejó. ¿Quién crees que hace latir tu corazón? ¿Quién crees que hará detener ese corazón? ¿Quién? ¿Las grasas? No. Es Dios. Es Dios quien permite que cada día nuestro corazón lata, bombee sangre. Es Dios quien permite que un corazón que ya no bombee sangre se le coloque un marcapaso y continúe bombeando sangre. No es por el marcapasos, es Dios. Y nosotros los cristianos a veces olvidamos esta realidad, hermano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, no cualquier persona, Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué? Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habló y utilizó profetas. Mira el versículo 2. En estos postreros días, estamos hablando desde el año 33 después de Cristo en adelante, desde el año 1 que Cristo comenzó a hablar, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Téngalo, grábelo, enmárquelo, subráyelo, destáquelo. Nos ha hablado por el Hijo, es decir, lo que Jesús dice es la palabra final. Dice que desde que Jesús es arrebatado comienzan los postreros tiempos, hermano. Desde que Jesús es llevado al cielo comienzan los postreros tiempos. Dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y mira lo que hizo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta de la envergadura de Dios? Hoy día los astrónomos están fascinados porque han descubierto nuevos sistemas. Y se dan cuenta que nuestro universo y otros universos que ellos pensaban no existían, otros universos, han descubierto más universos. Y están sorprendidos y están fascinados y quieren generar un telescopio más poderoso para ver si apuntan a otro lugar y pueden descubrir más. Versículo 3. Jesús dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta? No es la ley de gravedad, no es la ley del más fuerte. ¿Quién sustenta algunas cosas? ¿Quién sustenta todas? ¿Te das cuenta? Todas. Pero es que mi enfermedad es muy complicada. Todas. Es que este problema que tengo, ¿quién me podrá defender? Todas. ¿Hay algo imposible para Dios, hermano? No. El diablo te dice que sí. Te dice que tus pecados te apartan de él. Te dice que ofendiste a tu hermano y que no le pediste perdón. Te dice esto y esto otro. No le hiciste caso a la mamá. Uy, qué mala. No le hizo caso a la mamá. Pero aún así Él promete que nos consolará, que nos restaurará, que nos levantará, porque Él es el único que sustenta todas las cosas, hermanos. Y mira cómo las sustentas, con las palabras de su poder. Yo te pregunto, ¿conoces la palabra de su poder? Sí, cuando voy el domingo a la iglesia. Te estás perdiendo el mejor recreo de tu vida. Te estás perdiendo al superhéroe más exitoso. Te estás perdiendo al empresario más maravilloso. Te estás perdiendo al líder más prominente. Si ignoras su palabra, ¿quién te sustentará cuando estés en medio de las dificultades? Y sabe, hermano, debemos ser honestos, que a veces pequeñas situaciones nos angustian y muchas veces pensamos hasta en morir, hermano. Y estamos como Elías, Señor, mejor quítame la vida. Quítame la vida mejor.
Esta escena, hermano, refleja la vida de un cristiano que no conoce la palabra de Dios. Hay una escena en la película Forrest Gump, cuando el minusválido se para en el mástil del barco y le grita a Dios: ¿es todo lo que tienes? Y está peleando con una tormenta. Hermano, cuando tu vida sea enfrentada a dificultades, tú no tienes que decirle a Dios: es todo lo que tienes, sino: Señor, gracias porque sé que puedo salir vencedor. Gracias porque tú en la cruz garantizas que me darás todas las cosas en Cristo Jesús. Gracias porque sé que tú me sustentas en todo, hermano. Y eso es lo que a veces nosotros olvidamos. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Te das cuenta quién conoce tu pecado? ¿Quién te purificó? Cristo. Por eso tienes que conocerle, por eso debes gastarte, no importa si tienes 7, 8, 10, 12, 15, 60, 70 años, tú tienes que conocerlo todos los días. Siempre Él se renueva para ti, siempre Él te enseñará algo nuevo. Él ha purificado nuestra vida de los pecados por medio de sí mismo. Y mira lo que hace: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo te sientas tú? Cuando ya no tienes nada que hacer. Y te sientas y agarras el celular. No tienes nada que hacer. Hiciste la tarea, tu mamá no te va a decir nada, hiciste la tarea, tienes un examen y estudiaste. No tienes nada que hacer. Te sientas. Bueno, Jesús se sentó a la diestra de Dios porque Él terminó su tarea. Y hoy día nosotros somos beneficiarios de la tarea que Él hizo. Nuestra salvación no es por obra. Es por la obra de Jesucristo. Él hizo la obra. Él cumplió la ley. Nosotros, un 0 a la izquierda. Él, todo lo hermoso. Y mira cómo concluye: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es Jesús. Este es Jesús. Y Jesús en la carta de Efesios te va a enseñar que tú tienes una vida poderosa que vivir, una vida de felicidad. No ausente de lágrimas, no ausente de dolor, pero que el dolor y las lágrimas... no importa, me estoy limpiando los ojos, no importa, sigo avanzando, sigo avanzando. ¿Por qué? Porque Él me amó de una forma que yo nunca voy a poder amarle, hermano. Nunca vamos a poder corresponder el amor de Dios, nunca. Ni aunque andemos de rodillas todos los días, hermano. Ni aunque tenga la Biblia y me la aprenda de memoria, nunca voy a lograr alcanzar el gran amor de Dios, pero sí puedes disfrutarlo. Él ya te bendijo con todas las bendiciones espirituales que necesitas para vivir, para triunfar, para levantarte en cualquier momento frente a cualquier situación. La pregunta es: ¿conoces su palabra? ¿Te cuesta? Yo sé que te cuesta, sí. Yo doy fe de eso. Cuesta. Cuesta. Tengo 57 años. Cuesta. Comencé a los 13 años a leer. Cuesta. Y sigo leyendo, hermano. Y sigo estudiando. Y sigo aprendiendo. Así que si tienes 13 años, sigue creciendo. Sigue conociendo a Dios. Tengo más de 60, hermano Carlos. Bueno,
y estoy jubilado. Más tiempo tienes para conocer a Dios y disfrutar de su palabra. Hermanos, es increíble que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te aseguro, hermano, que no te vas a dar cuenta y a veces va a bastar que duermas 2 horas en el día o en la noche, 3 horas. Y esta palabra te va a sustentar de una forma que tú ni te imaginas. No te imaginas. Si eres de esa persona que se programa a dormir a las 9 de la noche, porque si no duermo a las 9 de la noche no puedo levantarme a tal hora, rompe con eso y comienza a meditar en la palabra. Porque si no meditas en la palabra, vivirás una vida infantil, espiritual, llena de rebotes y reveses y de carnalidades que muchas veces avergonzarás el Evangelio. No te digo que te perderás, pero sí te digo que en vez de ser de bendición a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, vas a ser de tropiezo. Y ojo, dice, ¡ay! Por aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Me alegra verles, me alegro que sea un número tan maravilloso los que están aquí, que el Señor les bendiga, les fortalezca y no se olvide, puedes leer en 20 minutos. Ahora, si te cuesta leer, hay aplicaciones de la Biblia que son en audio. Tú apretas play y se lee solito. Y avanza de capítulos solito. Ni siquiera tienes que preocuparte y te puedes quedar dormido escuchando la palabra. En 3 días o en una semana te puedes aprender de memoria el libro de Efesios, si es que quieres. A las niñas que son mateas y les gusta leer y se aprenden los libros, la carta de Efesios es un libro muy maravilloso y sería maravilloso si tú pudieras recitarlo en tu corazón para la gloria de Dios, porque te sustentará, te fortalecerá y desarrollará en ti un pensamiento bíblico y un sentimiento bíblico. ¿Qué es lo que necesita esta sociedad? Un pensamiento bíblico y un sentimiento bíblico. Porque nuestros sentimientos en la carne, hermano, están distorsionados. Necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Amado Dios, en este momento estamos ante ti, Señor, desnudos. Tú nos conoces perfectamente. No hay nada oculto ante ti que podamos esconder. Conoces la palabra de nuestra boca antes que la digamos. Escudriña nuestros pensamientos en nuestro corazón antes de que los ejecutemos. Conoces mi levantar y mi acostar. No hay nada de mí que te sea oculto. Por eso te ruego y pido por mis hermanos para que tú les fortalezcas en el poder de tu Espíritu Santo, para que tú llenes su vida con una plenitud del conocimiento de Dios que pueda sobreabundar y pueda sobrepasar toda sabiduría y todo conocimiento. Oh, Dios mío, utiliza las vidas desde el más pequeño al más adulto para que lleve gloria a tu nombre, para que podamos expresar alabanzas donde Cristo sea exaltado y Cristo sea glorificado. Gracias te doy por cada uno de ellos. Cuídales, ayúdale en esta semana a cultivar una relación de amor contigo. Tú ya hiciste la tarea. Ahora nosotros disfrutamos de todos los beneficios que nos entregas por tu palabra. Gracias te damos. Y damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra ha de ser llevada
por aquellos que han gritado, veme aquí.